Y hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal Campesino Soy. En este video quiero pues seguir hablando sobre un tema interesante que ya les había mostrado, ya les había hablado en algún shorts. Creo que el día de ayer salió o el día de hoy va a salir en la noche, ¿no? Sobre qué debería de ser el futuro de la agricultura, en qué se debería de cimentar, ¿no? En qué se debería de basar todo el futuro de la agricultura. Y es que hoy en día, por ejemplo, pues la agricultura convencional sigue pues saqueando el suelo. De todo esto vamos a hablar en este video, así que si quieres saber qué onda con esto, quédate hasta el final del video. Pero antes de continuar, no se te olvide suscribirte, darle like, compartir el video y seguirme en todas mis redes sociales, TikTok campesino.soy5, en Instagram como campesinosoy33, tengo una página en Facebook, campesinosoy33 también, y aquí en YouTube, @campesinosoy33. Ok, entonces vamos a continuar. En el short que mostré pues de 3 minutos, entonces no hablé mucho sobre eso, pero mencionaba que la agricultura o el futuro de la agricultura se tenía que cimentar en dos vertientes o en dos tipos de agricultura, que era la agricultura orgánica o regenerativa y la hidroponía. Son dos vertientes, son dos tipos de agricultura muy diferentes, demasiado diferentes, pero tendrían que cimentarse en ello. La hidroponía prácticamente es una rama de la agricultura convencional, ya que se utilizan prácticas que también se utilizan en la agricultura convencional, pero es muchísimo más, tiene más impacto en las plantas, es más eficiente todo el uso que se le da, etcétera, etcétera. Pero mencionaba pues por qué decía esto, porque pues la hidroponía obviamente te multiplica el rendimiento de tus plantas por metro cuadrado, y ya estaríamos hablando prácticamente, yo diría, de metros cúbicos, porque si haces un tipo de hidroponía vertical o agricultura vertical, entonces ya no estamos hablando de un área, sino de una medida cúbica, pues. Entonces, por eso también se multiplica una por el rendimiento, porque no estás aplicándole lo necesario y lo indispensable para que las plantas crezcan y produzcan. Y dos, pues si haces eso de la agricultura vertical, entonces pues estás sacando muchísimo más rendimiento que en un metro cuadrado, ¿no? En una agricultura convencional, claro. La agricultura convencional bien tecnificada también da muchos rendimientos. El problema es que, como les menciono, o sea, mucho de esto de la agricultura convencional está impactando en el ambiente muy rápido, y mm, la escasez de agua o pérdida de agua, la contaminación de mantos freáticos. Entonces, en la hidroponía, por ejemplo, ya no vas a utilizar tanto pesticida, porque al mantener en equilibrio tus plantas, que es lo que deberías de hacer con soluciones nutritivas exactas, pues entonces no vas a tener problemas de plagas. Incluso si tienes problemas de plagas, puedes primero probar con métodos orgánicos y biológicos para el control de las mismas. En el caso de la agricultura orgánica o de regeneración, si vas a gastar agua, por ejemplo, es lo que mencionaba en la convencional, que estás gastando mucha agua y estás contaminando mucha agua. En el caso de la orgánica o regenerativa, lo que se busca es eficientar el uso del agua en el suelo. Siempre he mencionado que la materia orgánica es parte fundamental para que no se gaste tanta agua en el suelo. Cuando tienes un buen porcentaje de materia orgánica, la humedad en el suelo se va menos rápido, el suelo absorbe más agua. Cuando tienes cobertura, ya sea vegetal viva o vegetal muerta o seca, también se retiene muchísima más humedad. Entonces ahí estamos tratando de eficientar el uso del agua, aunque uses, si antes usabas 5 riegos a la semana en la convencional, en la orgánica o regenerativa tendrías que usar tal vez la mitad o menos de la mitad, porque se eficienta de esa forma. Con el paso del tiempo, claro que sí. Por eso menciono que deberían de ser las dos. ¿Por qué? Bueno, ya lo mencioné, pues, o sea, la hidroponía pues te saca del apuro de que vas a tener un buen rendimiento, ¿no? Es cara al principio,
y sobre todo si es una área muy grande que vas a implementar, pero finalmente solamente al principio vas a generar ese gasto. Ahora, eh, si seguimos con esto de la agricultura convencional y seguimos tirando agroquímicos, seguimos saqueando la tierra, posiblemente no podamos ya cultivar nada en un futuro. Eh, hay ingenieros que recomiendan una mezcla entre la agricultura convencional y la orgánica, ¿no? Entonces no sería orgánica, sí sería convencional obviamente, porque pues vas a aplicar todas las demás técnicas. Lo único que vas a hacer es agregarle prácticas como conservaciones de suelos, materia orgánica, labrar la tierra diferente o no labrarla y agregar materia orgánica. Entonces ya de esa forma pues sí estás haciendo algo en conjunto. También proponen pues eliminar los pesticidas o bajar el uso de pesticidas agregando control biológico, que es muy bueno también. Em, entonces se podría hacer también eso, pero pues finalmente ya mi perspectiva es que la agricultura orgánica o regenerativa son prácticas de agricultura muy sanas para para el ambiente, perdón, y para nosotros mismos. O sea, para todo el entorno, el agroecosistema va a cambiar y el ecosistema en sí también cambiaría, porque se regeneraría a un porcentaje. Y si seguimos aunque le metamos materia orgánica y todo en la convencional, sí estamos contribuyendo a no saquear tanto los terrenos y a mantener a lo mejor una biodiversidad un poquito más grande que una convencional normal y a no tirar tanto pesticida, lo cual diríamos que sería pues beneficioso para no contaminar el ambiente. Pero pues finalmente siguen habiendo pues muchos negativas, ¿no? Finalmente se seguiría aplicando fertilizantes y todo eso. Entonces, en un área de una hectárea, por ejemplo, aplicar fertilizantes, toneladas de fertilizante. En una y toneladas de agua también. En una, bueno, litros y litros pues. Y en una cultivo hidropónico de a lo mejor 1000 metros vas a cultivar casi lo mismo que en un cultivo de una hectárea, pero vas a utilizar menos agua, sobre todo si son sistemas recirculatorios. Si no es recirculatorio, entonces vas a gastar muchísima agua. Tiene que ser recirculatorio, o sea, bombear el agua, sea goteo. Ya vimos esos tipos de hidroponía, que por mecha, que por goteo, que NFT, que flotante, etcétera, etcétera, ¿no? En todos esos se recircula el agua o se deja el agua en la solución nutritiva bastante tiempo y ya nomás se tiene que ir cambiando un poquito o agregándole más, ¿no? Entonces, si estás recirculando el agua es por eso que no gastas casi agua. Y ese es el punto de la hidroponía. Si gastaras la misma cantidad de agua que en la agricultura convencional, yo diría que la hidroponía es igual o es peor. Pero no, si la recirculas, estamos diciendo que con 1000 litros puedes regar unas plantas toda la semana. Y ya a lo mejor a fin de semana agregarle más solución nutritiva o cambiar la solución nutritiva. Pero 1000 litros en una semana, un cultivo convencional se lo gasta en un día o menos. Bueno, sí, en un día ponle, de un riego de 1000 litros, ¿no? Pero un día, entonces a la semana se gastaría 7000 litros. Es caso hipotético, no es real, pero es más o menos el volumen, ¿no? Más o menos la diferencia tan grande. En la agricultura orgánica, como mencionaba, o regenerativa, tratamos de hacer eso, hacer eficiente el agua, cambiando la estructura del suelo, porque ya se cambió la estructura del suelo. Sí, la estructura del suelo hace décadas, hace siglos, yo creo que tenía una conformación de más del 20% de materia orgánica y tenía pues capas vegetales, ¿no? Y todo ello, plantas, todo, ¿no? Eso ayuda mucho a la estructura del suelo. Y con la agricultura convencional a raíz de la Revolución Verde, desde antes ya se estaba cambiando la estructura del suelo.
Entonces, a partir de la revolución industrial se dejó de meter materia orgánica al suelo, se metía puro fertilizante y saqueamos el suelo. Entonces empezamos a tener suelos sí arenosos, pero ya sin materia orgánica, ya no retenían humedad, etcétera, etcétera. Y ahorita, por ejemplo, tenemos terrenos que... Yo, por ejemplo, tengo un terreno por acá, bueno, no es mío pues, pero lo estamos cultivando, es el más seco de todos, está muy pedregoso, muy arenoso y no tiene casi materia orgánica. Ahorita estamos metiéndole materia orgánica, pero estamos viendo la manera de hacer un bancal, los surcos, hacer un bancal en cada surco y de esa forma sembrar, ¿no? Es lo más viable, porque de lo contrario tendríamos que meterle muchísima materia orgánica. Y sí se puede, pero pues también va a ir progresivamente, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo de que cuando les menciono que se debería de fijar la agricultura en esos dos tipos de agricultura, la orgánica o regenerativa y la hidroponía. Ya lo mencioné, ¿no? Pues tiene muchos pros y pocos contras. Y otra. No podemos, bueno, tal vez sí, en un sueño fantasioso, no recuerdo cómo se le llama, pero digamos que todos los agricultores nos volvemos a la agricultura orgánica o regenerativa. ¿Qué pasaría? Posiblemente no podamos satisfacer las necesidades de la población. Por eso no recaigo en solamente la agricultura orgánica. Por eso digo que también tendría que ir de la mano de la hidroponía, porque no podemos producir el volumen. Si así con la agricultura convencional, que sabemos que se produce muchísimo, hay mucho rendimiento, puede que haya dificultades para abastecer a la población de alimentos. Hay muchos que dicen que sí se puede con la agricultura orgánica. Hay posibilidades de que sí, pero es por eso que yo prefiero decir no, no es posible. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero prefiero tener otra alternativa, ¿no? Que es la hidroponía. Además de que hay muchísimas ya ranchos, granjas que están implementando hidroponía vertical, con mucha tecnología, ¿no? Solo es cuestión de actualizarse y todo ello, ¿no? Sí hay muchos, como les mencioné, muchas personas que sí mencionan que se puede con la agricultura orgánica, pero ya ahí también sería una cuestión de que muchas personas tuvieran su huerto orgánico, su huerto familiar. Ahí sí diría yo que sí se puede porque ya, por ejemplo, una familia que tenga su huerto orgánico, su huerto familiar, o su huerto hidropónico también, está mucho esa vertiente, ¿no? Últimamente han salido mucho eso de traspatio y todo ello, cursos y cursos que salen en internet hoy en día. Entonces, si tuvieran su huertito, a lo mejor a la semana consumirían tal vez un muy buen huerto y muy buen planificado de las siembras y de las cosechas y todo ello, y que estuvieran cultivando, consumiendo, perdón, el 60 o 70% del huerto, para mí yo siento que es mucho. Producir toda tu comida es una locura prácticamente. Yo diría que un 50% se puede. Y hasta cierto punto va a haber meses que no puedas cultivar el 50% y comértelo, que a lo mejor la producción va a bajar, o va a haber meses que más, ¿no? Eh, entonces ya de esa forma, que hubiera más familias que tuvieran su huerto familiar, pues entonces ya diríamos que sería el 50% abastecer a esa familia, ¿no? De lo que necesiten nada más. Entonces ya no recae tanto en los agricultores el hecho de llevar la comida a sus mesas. Lo veo muy difícil porque, o sea, sí se puede. Por ejemplo, en el campus todos podríamos tener un huertito orgánico o hidropónico familiar, ¿sí? En la ciudad, en las azoteas se puede, pero si vives también, por ejemplo, en un departamento, pues, ¿qué te queda, no? Eh, Hacer un huerto en la azotea comunitario de cada edificio, algo así, ¿no? Y sí, podría hacerse, pero necesitamos iniciativa de más personas, ¿no? Que levanten la voz, de que pues, queremos algo nuevo, ¿no? De esa forma sí se podría solventar la alimentación en una agricultura orgánica solamente para todo el mundo. Porque la agricultura orgánica tiene muy buen rendimiento. A lo mejor
podremos decir que no el mejor rendimiento, pero tiene muy buen rendimiento. Entonces sí podríamos decir que se podría pues solventar las necesidades alimentarias de todo el mundo. Pero como es un caso hipotético y fantasioso además, ¿por qué? Por la ideología de muchas personas. O sea, hay personas que no concuerdan con que la agricultura orgánica es viable. Y así, ¿no? Ya eso lo veremos en otro video. Y hay muchos puntos también, aparte de eso, pues... pero los vemos en otro video, porque ya me alargué mucho aquí hablando de esto. Nos vemos en un próximo video. Adiós.